¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué algunas empresas se la juegan, asumen riesgos enormes y triunfan, mientras que otras, que van con pies de plomo, acaban fracasando? Pues la respuesta, ojo, no está en la suerte, nada de eso. Hay una estrategia deliberada detrás. Y hoy vamos a desgranar ese secreto, el apetito de riesgo. A ver, toda empresa se enfrenta a riesgos, eso está claro, pero la clave, lo que diferencia a las que de verdad triunfan, no es que eviten el riesgo a toda costa, no, es que saben elegir con una precisión casi quirúrgica qué batallas les conviene pelear. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el secreto para tomar esa decisión de una forma que sea inteligente y sobre todo estratégica? Y aquí viene lo bueno. La clave de todo esto no es ninguna fórmula mágica ni un algoritmo secreto. Es algo mucho más profundo. Es un marco de pensamiento, una filosofía estratégica que de verdad lo cambia todo. Y se conoce como apetito de riesgo. Y cuidado, porque no se puede subestimar lo que está en juego aquí. Pensemos por un momento en gigantes como Enron o Satyam. ¿Qué pasó con ellos? Se vinieron abajo, se derrumbaron. Y no fue por un simple error, no. Fue por algo mucho más sistémico, una cultura de riesgo totalmente tóxica y una gobernanza pésima. ¿El resultado? Miles de millones en valor para los accionistas, evaporados. La lección que nos deja esto es, bueno, es brutal. El riesgo que no se gestiona, al final, siempre, pero siempre pasa factura. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien cómo se evitan desastres así, lo primerísimo es definir qué es exactamente el apetito de riesgo. Pensemos que es como la brújula estratégica de la organización, la que marca el norte. Aquí está la definición de manual, pero ojo, es crucial que nos fijemos en dos ideas clave: dispuesta a aceptar y para alcanzar sus objetivos. Es que esto lo cambia todo, porque no estamos hablando de evitar el riesgo, para nada. Estamos hablando de abrazarlo, pero de forma inteligente, verlo como el combustible que se necesita para crecer y para llegar a esas metas tan ambiciosas. Y esto es importantísimo. No pensemos que esto es una decisión que se toma a la ligera en una reunión de departamento cualquiera. No, no. Es una declaración de principios en toda regla que viene de lo más alto del Consejo de Administración. Es, por así decirlo, la estrella polar que tiene que guiar cada uno de los movimientos estratégicos de la empresa. Vale, y ahora llegamos a una parte que a mí me parece fascinante. Es una distinción que muchísimas veces se pasa por alto, pero que es vital. Me refiero a la diferencia entre el apetito y la tolerancia al riesgo. La verdad es que esta analogía lo clava. Pensemos en el apetito de riesgo como el destino final al que queremos llegar, ¿vale? La gran visión estratégica. En cambio, la tolerancia al riesgo, esos son los guardarraíles de la carretera, son los límites de velocidad, las líneas continuas, son las reglas del juego operativas que nos aseguran que llegamos a ese destino de una pieza sin salirnos de la calzada. O sea, que el punto crucial es este. La tolerancia es la que coge esa visión estratégica, que puede sonar un poco abstracta, y la traduce en algo tangible, algo medible para los equipos en su día a día. Es el puente, exactamente, el que conecta la estrategia con la ejecución. Claro, porque si todo esto fuera tan simple como poner unos números y unas métricas en un papel, pues todas las empresas lo harían de maravilla. Pero la realidad, como siempre, es bastante más compleja. Y eso nos lleva de cabeza al factor humano, la cultura de la organización. El gran experto en esto, Edgar Schein, dio esta definición tan académica. Pero para que nos entendamos, en palabras llanas, la cultura son esas reglas no escritas. Es ese algo en el ambiente, ese sentimiento compartido que dicta para bien y para mal el famoso así es como se hacen las cosas por aquí. Y es justo aquí donde la teoría choca de frente con la cruda realidad, porque esa cultura actúa como un filtro, un invisible. Se puede tener la política de riesgos más brillante del mundo escrita en un documento, pero lo que de verdad importa, lo que cuenta, es cómo la gente la interpreta y sobre todo cómo la vive en su día a día. Porque al final del día, la percepción del riesgo es algo increíblemente subjetivo, totalmente. Lo que para una persona es una oportunidad de oro, una jugada audaz, para su compañero de al lado puede ser una imprudencia temeraria. Y claro, esta falta de consistencia es un desafío enorme para cualquier estrategia de riesgo que quiera ser unificada. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que es fundamental. A ver, si cada persona percibe el riesgo a su manera, ¿cómo narices se consigue crear un lenguaje común? ¿Cómo se logra una comunicación que de verdad sea eficaz sobre algo tan personal, tan subjetivo? Pues mirad, hay una cosa que se llama la teoría de la distancia psicológica, que nos da una pista muy buena. Un ejemplo para que se vea claro. Un ciberataque que sale en las noticias, en un país lejano, bueno, pues es una amenaza abstracta que nos preocupa poco. Pero ¿y si de repente se cae la red de nuestra propia empresa por un ataque? Ah, amigo, ahí la amenaza se vuelve inmediata, súper concreta, y la preocupación, claro, se dispara por las nubes.
El mensaje, por tanto, no puede ser más claro. La proximidad, ya sea física o psicológica, lo cambia absolutamente todo. Por eso, el verdadero arte, el verdadero reto de la comunicación de riesgos, es conseguir que una amenaza, que parece lejana, se sienta como algo personal, algo urgente, y hacerlo mucho antes de que se convierta en una crisis con todas las letras. Y con todo esto llegamos a la parte final, que es quizás la más complicada de todas. Bajar la teoría a la tierra, pasar a la acción. ¿Cuáles son los verdaderos desafíos de implementar un marco de apetito de riesgo en el mundo real, en el día a día? Pues la investigación en este campo nos dice que hay varios tropiezos muy comunes. Por ejemplo, una comunicación deficiente. El típico correo de aquí tenéis la nueva política y ya está, tema zanjado. O una aplicación inconsistente donde cada uno hace la guerra por su cuenta. O la falta de formación, que suele ser muy puntual o directamente ni existe. Y sobre todo, la falta de empoderamiento, de dar a la gente la autoridad para tomar decisiones. Al final, ¿qué pasa? Que el marco se queda en papel mojado. Y hay un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Un caso de estudio de una empresa que, sobre el papel, promovía la valentía como uno de sus valores fundamentales. Suena genial, ¿verdad? Pues en la práctica, su cultura hacía todo lo contrario. Penalizaba a quien tomaba decisiones y no daba a la gente la autonomía necesaria para ser, de verdad, valientes. Una contradicción total. Así que la conclusión es inevitable. Un marco de apetito de riesgo, por muy bien diseñado que esté, es solo el esqueleto. Para que de verdad funcione, para que tenga vida, necesita estar integrado hasta la médula en la cultura de la organización, en la formación, en cómo se comunican las cosas y, por encima de todo, en los comportamientos que vemos todos los días. Porque al final todo se reduce a esto. Redactar una declaración de apetito de riesgo en una sala de juntas, eso es lo fácil, cualquiera puede hacerlo. El verdadero desafío, la pregunta que de verdad define a las organizaciones excelentes, no es qué pone en el papel, es cómo se vive ese principio, cómo se respira cada día, en cada decisión que se toma y por cada persona de la organización.